trata de venir a buscarla por la parte exterior, la yegua Princesa de Miss contra la vinera Honor Row, pasó al tercero, Princesa de Miss, la número 7 ya hizo contacto y se apodera del primer lugar, la vinera corre en el segundo, Honor Row para el tercero, la número 7, Princesa de Miss, no puede perder, la primera del programa, ganó Princesa de Miss, en el segundo por dentro la vinera, tercero Honor Row, en el segundo Diana Patricia, en el tercero Mi Chiquito, en el cuarto Baybury, bastante lejos en el último lugar porque Lady Bonita, la presentada por José Francisco D'Angelo, tomó mucha ventaja, la suficiente para hacerse inalcanzable en la delantera, no puede perder, la segunda del programa, el 8 Lady Bonita, ganó Lady Bonita la carrera, en el segundo Soy Jax, tercero para Diana Patricia, cuarto Baybury. 2016 con Flag Horizon en la delantera. Gran Almudena quedó en el segundo lugar porque Flag Horizon está dominando la situación y está tomando ventaja. Vuelve Gran Almudena por la parte exterior. Domina Flag Horizon la Copa José Rafael Ball, año 2016. No puede perder. Ganó Flag Horizon la carrera. A 2 cuerpos y 3 cuartos. Parte interior. Miss Margaret sigue insistiendo por la parte externa. Mientras que trata de avanzar Queen of Mary pegada a la baranda. Queen Crown dominándoles la carrera. Miss Margaret insiste por la parte exterior. Queen Crown adelante. Miss Margaret corre fuerte por la parte externa. Está igualando Miss Margaret por la parte de afuera. Miss Margaret le ganó la carrera. Miss Margaret. En el segundo llegó Queen Crown de la cancha y desde el fondo mejora un poco el caballo Artempus. Domina mi Jamalito. Cracker otra vez por segunda línea, viene a la pelea, Mash Cracker contra mi Jamalito está en la punta, Mash Cracker sigue insistiendo por la parte exterior, pero domina mi Jamalito, el número 6, ganó mi Jamalito. El de Alexander Noguera les ganó, segundo llega Mash Cracker, tercero Mr. Brady, cuarto el Tempus, quinto Pedro Rodrigo, exterior de la cancha, y viene My Winning May, también la yegua escalea por la parte exterior de la cancha, está dominando la yegua Plus Ultra, escalea la carga por la parte exterior de la cancha, el 9, escalea, trata de acercarse contra la yegua Plus Ultra que domina, ahora se va por la parte interior de la cancha, domina el 4, Plus Ultra, escalea para el segundo, domina Plus Ultra y ganó Plus Ultra número 4. Segunda escalea, tercera llega My Winning Man. Y por fuera Diego Ramón se apodera de la punta, Crotone no se entrega, insiste en la pelea por dentro y Abuelo Tomás viene atropellando desde el tercer lugar en los 150 finales, sigue dominando la prueba Diego Ramón adelante para el segundo, Abuelo Tomás con Crotone, se les viene el pupilo de José Francisco D'Angelo, les ganó Diego Ramón número 3. A 2 cuerpos en el segundo, Crotone hacia el tercero, vuelo Sensational Money adelante, ataca Black Powder por la parte exterior de la pista e insiste Mr. Dancer, Sensational Money duro en la punta, Black Powder por dentro, Forrest Jake y Mr. Dancer contra el puntero, Black Powder contra Sensational Money, se defiende Sensational Money, Black Powder por dentro, dominó Black Powder, número 3, sobre Sensational Money. Tercero, de 5 o 6 cuerpos sobre Huracán Eli, que corre en el segundo puesto. En el tercero aparece Moreno Black, pero el Sotavento se escapó, se creció. Y a este no se lo gana nadie. Fácil, en las manos, parando. Viene este ejemplar. Huracán Eli para el segundo, no puede perder. El 2, el Sotavento, ganó el Sotavento número 2, de punta a punta. Para el segundo, Huracán Eli. En el tercero, Moreno Black. En el cuarto llega Mr. Eleguá. En el quinto está la yegua Buelazaida corriendo en el segundo y Reina Chichi avanza por la parte central para el tercero, viene atropellando la yegua Reina Chichi contra Lelamuti que está dominando Lelamuti en la delantera. Reina Chichi embala por la parte de afuera a 3 cuerpos, a 2 cuerpos por la parte exterior y les gana el clásico Lanzarina, la número 7 Reina Chichi. En el segundo Malicia en raya. El tercero para la número 2, Lela. Goodfriend ataca Río Negro por el centro de la pista. Great Legend adelante en la Copa Taconeo. Abre con 5 largos en la mitad de la recta y no puede perder. Great Legend, el de Aras, el Rosal, ataca para el segundo puesto. Relámpago de Oro con Río Negro y Goodfriend. Fácil. Great Legend, el número 2.
segundo Relámpago de Oro, tercero Río Negro, adentro Tauriel, restan 300 metros para el final, Urarigua por fuera, por dentro Patrón Estelar, vienen prácticamente cabeza a cabeza, ahora tiende a dominar por dentro la de Rubén Lanz, Patrón Estelar, trata de regresar Tauriel por centro de cancha y también atropellando y Bienestar en los metros finales, es Patrón Estelar la que está dominando la quinta válida para juego de 5 y 6, Patrón Estelar. A cuerpo en el... Domina Striding Runner la situación. Gran Big Daniel también trata de aproximarse. Adelante el número 9. Striding Runner. Número 9 se escapa en la delantera. Striding Runner solo hacia la raya. No puede perder el número 9. Striding Runner. Le gana Striding Runner. Ganó Striding Runner. Número 9. Para el segundo el caballo Imperator. El tercero para Gran Big Daniel. En el cuarto Blue Force. En el quinto el caballo Red Trail.